presentación. Para comentarles un poco la dinámica y que nos organicemos, nosotros acá preparamos desde el Grupo Reconquista algunas preguntas que voy a hacer yo, disparadoras, que nos pueda contestar Rafael, y la idea es que quienes tengan alguna consulta, algún interrogante que quieran plantear, se vayan anotando en el chat, van poniendo su nombre, y yo les voy a ir dando la palabra para que puedan hacer la pregunta. Así que es una modalidad distinta a la que veníamos teniendo, que era más formato clase y después las preguntas. Voy a arrancar yo con algunos disparadores y después abrimos la participación al público, a todos y todas ustedes. Bueno, damos comienzo entonces con las preguntas. La primera pregunta, Rafael, tiene que ver un poco con tu rol actual como embajador en Chile. Repasábamos hoy tu trayectoria política y veíamos que del 2003-2005, cuando fuiste canciller, a tu rol actual, el escenario latinoamericano cambió, diríamos, 180 grados o al menos cambió radicalmente. Queríamos consultarte, bueno, ¿cómo ves la inserción de la Argentina con un gobierno como el de las características que tiene el gobierno actual en el escenario latinoamericano? Si hay alguna, si podés vislumbrar alguna articulación política positiva, porque pareciera ser que América Latina se tiñó de gobiernos de derecha, pero tal vez vos desde tu rol nos podés comentar que veas algún matiz o alguna articulación virtuosa que se pueda generar, teniendo en cuenta que el sueño de la integración latinoamericana que se planteó allá por el 2003, 2005, 2005 más específicamente, pareciera estar bastante lejano, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pensando en la génesis del peronismo, yo diría que en el momento en el que el general Perón accede a su primer periodo de presidencia constitucional y, digamos, en aquellos años, hubo 2 o 3 aciertos que fueron muy importantes. El primer acierto fue el general Perón, y luego lo que fue el peronismo, en aquellas circunstancias leyó muy bien el mundo. Lo leyó correctamente cómo estaban dispuestas las líneas de fuerza, pensó activamente en una... ¿Se escucha bien? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Capaz que a veces cuando ingresa alguien puede haber alguna interferencia de sonido, pero se te escucha perfecto. Ok. Pensó correctamente el mundo, pensó correctamente el lugar que podía ocupar la República Argentina, pensó en una industrialización liviana, pensó en una industrialización pesada, pensó la inserción de Argentina en el grupo de países no alineados, planteó una idea que tenía su historia en Brasil, pero no por ello carecía de potencia, que era el ABC, Argentina, Brasil y Chile. Bueno, la lectura correcta del mundo y la lectura correcta de digamos, de las correlaciones de fuerzas es un elemento central para la constitución de un sujeto político. Entonces, como vos decías, con mucha razón, Marina, me parece que no solamente que cambió el mundo en los últimos 15 años, sino que el mundo cambió dramáticamente en los últimos 4, más dramáticamente todavía después de la pandemia. Ya existen categorías vinculadas con la propia pandemia que empiezan a circular por la ciencia política. Tenemos un futuro muy incierto y tenemos una digamos, carrera tecnológica sumamente oligopolizada, porque los conocimientos se producen en pocos y selectos lugares y se distribuyen con criterios elitistas.
no se produce ni la misma cantidad ni la misma calidad de conocimiento en todos lados. De modo que es un mundo muy, muy complejo, muy complejo. Es más, yo les diría que a mí me parece que en un futuro cercano las condiciones que habitualmente uno requería de un liderazgo necesariamente van a cambiar. Las cuestiones que no son tan queridas al corazón, a los peronistas, los liderazgos carismáticos, los liderazgos con autoridad fuerte, los liderazgos paternalistas o empáticos o sensibles por los que menos tienen, son liderazgos que van a ser reformulados en el mundo. En ese contexto, en un mundo muy complejo, en un mundo donde desde mi punto de vista, luego de la pandemia, China se acercó más a la posición de Estados Unidos, o sea, se acercó en la carrera por el predominio mundial más de lo cerca que estaba antes, o sea, la pandemia perjudicó más el liderazgo y la pretensión de liderazgo hegemónico de Estados Unidos que de China. En ese contexto, Latinoamérica, yo diría las instituciones hemisféricas en general, pero Latinoamérica en particular, está en muy mala situación. Me parece que como nunca antes hemos tenido la voz muy fragmentada y lo que es más complicado, una irrelevancia autoinfligida. Nos hemos autoinfligido como región la irrelevancia precisamente por esta fragmentación de los puntos de vista. Yo no sé si las categorías históricas, izquierdas, derechas, a las que estamos acostumbrados a recurrir, son categorías debajo de cuyos puentes han corrido cantidades navegables de sangre, pero permitían entender fácil el mundo, ¿no? De allá del cordón de acero, del telón de acero, de acá del telón de acero, capitalismo, comunismo, ese mundo se entendía. Bueno, ahora es mucho más difícil entender el mundo, pero les quiero dar 3 ejemplos concretos que para mí son muy preocupantes en nuestra región, que acaban de pasar o están pasando, y que nos deberían hacer pensar que no hay modo de salvarse de a uno, ¿no? Esto es entre todos, o nos salvamos todos o no nos va a ir bien. El primer ejemplo que les quiero dar es el último, la entronización de este señor Claver Carone como presidente del BID, rompiendo una tradición de 60 años, una tradición que no era únicamente una tradición, fue una disputa y fue un compromiso, porque cuando se creó el Banco Interamericano, Venezuela disputaba la sede, Venezuela quería la sede en Caracas, y en una especie de trade-off, en una especie de intercambio, nuestros países aceptaron que estuviese en Washington la sede, que tuviese esa centralidad, pero a cambio de que un presidente fuese siempre, como le dicen en Estados Unidos, un hispano. A cambio, el vicepresidente iba a ser norteamericano. Bueno, la ruptura de 60 años de continuidad por una imposición, esta conducta refleja de manada el mismo día que aparece la candidatura, de adhesión a esa candidatura, la dificultad que tuvo nuestra región de generar consensos alrededor de un candidato que pudiera pelear esa candidatura como en condiciones, la irregularidad que tiene una asamblea que ha sido convocada en situaciones de pandemia, en situaciones de crisis económica. El saldo más importante para mí de eso es nuestra debilidad relativa. Nuestra debilidad relativa. ¿Por qué hace esto Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos en realidad exterioriza una fragilidad.
porque la dimensión del gesto que aplica con países autónomos pero relativamente más débiles que sí mismo, es la exacta medida de la impotencia frente a la arremetida china. O sea, la única razón geopolítica que explica la ofensiva estadounidense, la ofensiva del gobierno de Trump, para ser más específico, en imponernos como presidente a Claver Carone, expresa tratar de armar un muro virtual a los intereses de China, que con su proyecto, que denominó China, proyecto del cinturón y de la ruta de la seda, ya tomó, a partir desde China, bajando por África Oriental hasta Suazilandia. De modo que es un avance evidentemente que preocupa muchísimo al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Trump, y le hace dar este manotazo. Segundo elemento, no menos preocupante, es antes de la reelección en la OEA del señor Almagro, se determinó que el señor Abreu, que es el actual titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los capítulos más notorios dentro de la OEA y uno de los menos reprochables en cuanto a su confiabilidad y a su calidad institucional, el señor Almagro no lo ratificó en su cargo, a pesar de que el Consejo en el mes de enero decidió renovarle el mandato. De esto en Argentina mucho no se habla, o se habla en círculos pequeños, pero es de una inusitada gravedad, porque Argentina le debe mucho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión le debe mucho a la Argentina, porque muchas prácticas, muchas recomendaciones, muchas mejoras de calidad institucional en ese ámbito tuvieron origen en nuestro país. Yo creo que nuestro récord internacional en aspectos negativos es bastante voluminoso, pero en aspectos positivos, unánime, es la política de derechos humanos de nuestro país. Y a mí me parece que Argentina tiene algo, debería tener algo para decir de esa irregularidad. La región debería tener algo para decir de esa irregularidad en el funcionamiento de la OEA. Y en tercer lugar, ustedes saben que existe una cosa que se llama TIAR, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que es un dispositivo bélico, por lo general disuasivo. Bueno, el año pasado, con un integrante por Venezuela, propuesto por un gobierno autoerigido como tal, que es el gobierno del señor Guaidó, el año pasado el TIAR se pronunció por iniciar acciones en Venezuela. Otro episodio que pasó desapercibido en nuestro país. Si bien es cierto que por lo general el TIAR es una herramienta de disuasión, implica la amenaza de la fuerza, y que se amenace con el uso de la fuerza en un ámbito multilateral, porque el TIAR es un ámbito multilateral, a un país que tiene un gobierno constituido y que está enfrentando un proceso eleccionario, a mí me parece que es una situación de una enorme gravedad y pasada por alto. Con lo cual te quiero decir, respondiendo la pregunta del comienzo, que no soplan buenos aires para cualquier proyecto vinculado con que tengamos una voz medianamente homogénea. En realidad, lo que hay es un vozarrón que se impone desde el norte, que es el del gobierno de Trump, que ha producido una serie de consecuencias en la política doméstica, doméstica de Estados Unidos, en la política de Estados Unidos para abajo y en el enrarecimiento del multilateralismo y el libre comercio en el mundo, muy marcado, muy marcado. No quiero extenderme hacia ese lado, salvo que haya otra pregunta, pero con eso te diría
que son sombríos los aires. Ahora, ¿qué se puede hacer? Que era la otra parte de tu pregunta. A mí me parece que con los países con los cuales nosotros tenemos relaciones limítrofes, hay, con todos los países con los cuales tenemos relaciones de límites, independientemente de su expresión de política exterior, tenemos una enorme cantidad de lo que se llama en diplomacia de agenda positiva. Yo no quiero hablar de países como Uruguay o como Brasil o como Paraguay o como Bolivia, porque son países donde no estoy y hay otros embajadores. Pero con Chile tenemos una extraordinaria agenda bilateral donde no es que podemos avanzar, es que debemos avanzar, porque todos los canales que nosotros podamos generar, crear, fortalecer, cuando cambien los regímenes políticos, todos esos canales. Sì, fa freddo, fa caldo, fa freddo. Perdón, Rafael, no te estamos escuchando en este momento. Ahí te habilitamos de vuelta el audio. Ahí va. ¿Me escuchan ahí? Sí. No. Entonces lo que quería decirles es que hay tres ramas del conocimiento donde yo invertiría si fuera la República Argentina. Yo invertiría mucho en energías sustentables. Es central la inversión en energías sustentables. Hablo de energía eólica, hablo de energía vinculada con la colección fotovoltaica del sol, hablo de todo lo que tenga que ver con la sustitución de cualquier tipo de combustible fósil que genere huella de carbono mayor o menor. Eso es central. Segunda cuestión que es central, telecomunicaciones de paquetes de 5G. Eso va a cambiar el mundo. Eso es banda ancha de paquetes infinitamente más rápidos que los actuales, con un volumen mucho mayor que el de los actuales, y va a ser una cosa revolucionaria. Ese es un segundo tema. Y el tercer tema es todo lo que se llama trabajo de código abierto. Pareciera ser que cuando uno habla de código abierto en materia tecnológica, pareciera ser que uno habla de cosas que no dan dinero. No, no es así. Dan dinero y dan mucho dinero. Y trabajar en código abierto, cualquier chico de 15 años, 16 años que sepa programar, y los grandes, los extraordinarios talentos tienen entre 15 y 20, esa es la etapa de maduración de un gran talento en materia de programación. A partir de ahí se suele decir que el momento de mayor utilidad es cuando no saben de qué no son capaces. Entonces se animan a hacer cosas que de otra manera no se animarían. Por eso es que es tan importante esa edad. Bueno, la industria que hay alrededor de productos de código abierto es impresionante. Entonces a mí me parece que, un poco en sintonía con una frase que dijo hoy el presidente, que dijo que el mérito no era el elemento dirimente, sino las oportunidades. A mí me parece que si nosotros tenemos que invertir, debemos invertir en oportunidades para que haya muchísima gente que tenga la posibilidad de acceder a estas herramientas, que son herramientas, como son de código abierto, son de acceso libre. Bueno, con Chile, en los tres andariveles, hay una enorme complementariedad. Quiero darles un dato, porque tampoco se ha hablado de eso en Argentina. Chile en este mismo momento está tendiendo un cable de 5G transpacífico que hace Santiago-Valparaíso, Valparaíso-Sydney, Sydney-Auckland, y desde allí salen 7 cabezas a toda la cuenca Asia-Pacífico. La importancia de que Argentina participe en ese emprendimiento es geopolítica.
Una cosa es con Argentina, en ese tren, aunque sea en el vagón en el cual se llevan las bicicletas de ese tren, pero la importancia de estar en ese tren es vital para nuestro país. El caño que tiene que pasar, que tiene que venir desde Brasil, puede pasar por dos lugares. Puede ir Brasil, Paraguay, Bolivia, poquitito de Perú, Chile, o puede ir por el estado de Río Grande do Sul, bajar por la Mesopotamia, ir hasta las Toninas y subir hasta Santiago, que es el trazado más razonable. Que la Argentina logre conseguir que el trazado sea este es de una importancia geopolítica incalculable, porque además ese trazado troncal va a permitir irradiar cables más pequeños de fibra óptica hacia el norte y hacia el sur. En algún sentido, informatizando o permitiendo el acceso a la informática de una ruralidad que hoy no tiene ese acceso, lo cual poblacionalmente es muy importante, y después vamos a hablar de eso porque tiene mucho que ver con el conurbano y algunas reflexiones que tenía ganas de hacerles a propósito del peronismo. Creo que más o menos no ha sido una visión optimista, pero ha sido una visión peronista, en el sentido de que para nosotros no solamente ser, sino también hacer. Y estas son cosas que sí podemos hacer, que sí dependen de nosotros en un contexto muy árido. Gracias, Rafael. Sí, compartimos un poco la visión pesimista, creo que nadie la puede negar, pero sabíamos que ibas a tener alguna agenda para darnos un halo de esperanza, por lo menos. En ese sentido, teniendo en cuenta el pesimismo respecto a la situación actual de la región y cómo llegamos a estas circunstancias, ¿qué autocrítica crees que nos vale a quienes formamos parte de esos gobiernos, de esas fuerzas políticas, gobiernos populares? En una entrevista vos mencionás el problema de la sustentabilidad en el tiempo de los modelos distribucionistas. ¿Cuáles crees que son los, no para autoflagelarnos, ¿no?, sino para pensar en un futuro y en poder construir justamente modelos políticos y económicos sustentables en el tiempo que sean con la gente adentro, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece que para hacerlo esquemáticamente, ¿no? El corpus de doctrina fundamental, trata de mantenerme ahí, estoy hablando con el host, traten de mantenerme con la imagen ahí, así puedo mirar alguna cara, porque si no se me ve muy difícil. Ahí los puedo mirar a ustedes y me puedo, porque no es fácil el Zoom, porque yo necesito mucho mirar a la gente cuando estoy hablando. Les decía entonces, el peronismo, para simplificar la cosa, ¿no?, tuvo un momento inicial donde todo su corpus teórico, su corpus doctrinario, sus verdades, su comunidad organizada, sus acciones, todo eso se organizó y yo creo que el punto más maravilloso de todo ese crecimiento fue la Constitución del 49, que es un tema que de por sí da para un seminario. Fue una constitución muy moderna para su época, una constitución absolutamente participativa, absolutamente, digamos, convocante, pero bueno, fue dejada sin efecto por la Revolución Fusiladora. Luego tuvo un segundo momento de mucha producción teórica, que fue el intento de la generación del 70 de dotar al peronismo, o de acercar el peronismo a un modelo novedoso que se llamó el socialismo nacional. Bueno, ese esfuerzo tuvo extraordinarios pensadores desde la literatura, desde la poesía, desde el arte, pero también desde la política: Rodolfo Puigros, Hernández Arregui, antes Jaureche. Hubo muchísimas personas que, el propio Bebe Cook, aunque él no era tan escritor, pero tenía ese pensamiento,
fue un pensamiento muy rico, fue un debate muy rico, hubo episodios culturales, ustedes son muy jóvenes, pero hubo una revista que gracias a Dios se está editando de nuevo y es muy interesante, la revista Crisis. Bueno, la revista Crisis fue una especie de Alejandría del conocimiento del socialismo nacional. Era una revista donde convergían la plástica, la música, la literatura, el ensayo, el pensamiento, una joya del esfuerzo de aquella época para actualizar el peronismo después del Mayo francés, después de Althusser, después de lo que estaba pasando en Estados Unidos con la crisis de las identidades raciales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fue un gran esfuerzo. Ese esfuerzo naturalmente fue descabezado por el golpe de Estado del 76, en muchos casos, por desgracia, con muchos compañeros literalmente, y luego la tercera posibilidad de repensar el peronismo fue una manera, a mi modo de ver, sumamente equivocada, sumamente perniciosa y sumamente negadora de lo que es el principio de integración, de la permeabilidad social ascendente y todas las cosas que nos constituyen como sujeto político. Fue la experiencia neoliberal, mejor dicho, la experiencia del consenso de Washington de la presidencia, de las dos presidencias de Carlos Menem. A partir de allí, el único episodio, digamos, no tanto de estructuración de doctrina, sino de creación de un sujeto político renovado, fue el kirchnerismo. Me parece que Néstor Kirchner leyó muy bien los 90, leyó muy bien la crisis del 2001 y en algún sentido incorporó a muchos movimientos sociales. Ustedes recuerden que en Argentina, cuando el país se derrumbó en 2001, había un canto que decía: piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Imagínense en qué medida la crisis cruzaba transversalmente. Bueno, hubo un movimiento, mujeres de campos hipotecados en lucha. Hubo un movimiento femenino de mujeres del campo que tenían sus campos hipotecados, porque todos los campos estaban hipotecados, había problemas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la lectura que hizo el kirchnerismo fue una lectura muy correcta, como también hubo otro episodio muy, muy significativo, que fue la conurbanización como sujeto político. ¿Sí? El conurbano, que es el 0.4 de la totalidad de los 2,5 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Argentina continental, da lugar para vivir a 17 millones de personas. Entonces, es un espacio que es necesario repensarlo desde hace 50 años. 50 años el conurbano va perdiendo su funcionalidad socioeconómica, va brindando bienes públicos cada vez con mayor dificultad, va teniendo personas en situación de vulneración cada vez en mayor cantidad. Cada vez los intendentes, los presidentes de comunas, los encargados locales tienen que hacer frente a mayor cantidad de problemas. Entonces, como existe una huella de carbono y la huella de carbono trae como consecuencia que en este momento, el mundo se vea obligado a enfrentarse a la naturaleza, ¿verdad? El día que se termine la pandemia y salgamos al aire libre, nuestros adversarios van a ser la física, la química y la biología. No van a ser adversarios ideológicos. El mundo se va a dividir en coronians y covidians, los que no contrajeron el virus y los que contrajeron el virus, porque los que no contrajimos el virus vamos a estar en una
condición relativa desfavorable respecto de los que los contrajeron, salvo que haya una vacuna, pero hay que ver la vacuna si funciona, cómo se puede hacer llegar esa vacuna a la población. Nunca el mundo se vio en una situación así. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que pensar? Me parece que hay que pensar que un movimiento transformador, un movimiento que consiste en ser y en hacer, como les decía antes, tiene que pensar el tema del conurbano. El otro día leí una encuesta que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. El 75% de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires se mudarían si pudieran. El 75%. Los tiempos de traslado entre quien vive en el Gran Buenos Aires y trabaja en Capital Federal, ustedes piensen que en Capital viven 3.200.000 personas y durante el día transitan 7 millones. Prácticamente triplica la cantidad de gente que está en el mismo espacio físico en el que vive un tercio. Entonces, es una situación absolutamente anómala, lo cual no quiere decir que el conurbano no constituye un sujeto político. Y constituye un sujeto político al punto de que constituye nuestro sujeto político por antonomasia, en términos cuantitativos me refiero, en términos cuantitativos. Entonces, de allí viene, frente a la aparición de un nuevo sujeto político, que no hay que tomárselo en chiste, porque los sujetos políticos son fenómenos de identificación, o sea, consisten más en ser que en hacer. Es más, pueden consistir en no hacer, pero siempre siendo. Entonces, fíjense, los autazos, las banderas, ¿qué expresan? Bueno, uno podría decir, expresan el antiperonismo, pero yo creo que es más profundo. Yo creo que en realidad expresan que la estatalidad es mala, que el Estado es malo, que el Estado no da bienes públicos, que el Estado es holgazán. Entonces expresan la no estatalidad. ¿Qué es lo que expresa Trump? Porque, a ver, yo les hago una pregunta a ustedes o como observadores imparciales, pero se la puedo hacer al 98% de los norteamericanos. Hay series estadísticas que muestran la pérdida del poder adquisitivo de la enorme mayoría de los asalariados norteamericanos, sean estos de tecnología, de empresas de tecnología de punta o de empresas de tecnología de base, que han perdido poder adquisitivo de manera muy llamativa. Nosotros hablamos de la crisis de las burbujas, la burbuja hipotecaria, como una crisis sistémica digamos, del mundo financiero. ¿Ustedes saben lo que significó a nivel social? La incalculable cantidad de familias que se vio perjudicada por ese juego financiero. Entonces, a ver, Trump no pudo terminar el muro con el que repicó él y Steve Bannon, que iban a construir el muro, hacían broma. El problema que tiene el muro es que es tan largo que la palabra Trump va a ser una palabra muy corta para poder escribirla en todo el muro. Bueno, ni siquiera eso hizo. Entonces, ¿en qué consiste el trumpismo? ¿Consiste en hacer? No. Consiste en ser. El país rey del libre comercio, el país rey del American Way of Life, hoy es uno de los países más proteccionistas del mundo. Un país que se ha retirado de los foros internacionales, que ha roto instrumentos que costaron mucho construir, como el instrumento que contenía a Irán, nada menos que eso, y luego se transforma Irán en un problema para Estados Unidos. Pero si existía una solución, se retiró, no está en el protocolo de Kioto, no está en el Acuerdo de París, habla mal de Naciones Unidas, no hay foro multilateral que le venga bien. Entonces, ¿eso es hacer? No, eso es ser. Ser. O sea, el Estado a mí me molesta. Esto es lo que está expresando el nuevo sujeto político que se opone a nuestro gobierno. Y tiene una enorme capacidad de daño. Entonces, ¿yo qué es lo que digo?
a mí me parece que una actitud inteligente del peronismo, de lo que nosotros sentimos y expresamos y llevamos en nuestros sentimientos, pero también en nuestro intelecto. No es solamente una cuestión de una adhesión emotiva o de una cuestión existencial o que tiene que ver con la historia. Tiene que ver con la posibilidad que tiene nuestro país de ser diferente. Bueno, de ser diferente en el sentido de ser un país más justo, donde no haya que pedir permiso para ser feliz, como dice Mario Benedetti. Bueno, para poder pensar ese país, nosotros tenemos que pensar que está emergiendo un nuevo sujeto político. Ese nuevo sujeto político que está emergiendo tiene la identidad que yo estoy percibiendo, me parece, salvo que alguien me diga lo contrario. Me parece que en realidad no nos quiere a nosotros, ni quiere a nadie que no sean ellos. ¿Se entiende eso? No es una cuestión de alternancia democrática. No, es ellos o nada, que vienen de la barbaridad que hicieron en 4 años. Entonces, hay que dar una respuesta a todo eso. Y yo creo que no se da una respuesta a una disfuncionalidad con otra disfuncionalidad. No se da una respuesta al problema de la disfunción del conurbano como unidad socioeconómica, manteniendo y fomentando su disfuncionalidad, sino proponiendo una, así como existe el plan Chile 2050, cero huella de carbono, que es un plan que existe, o el plan Chile 2030, océanos, que es un plan que existe, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahora la demarcación de nuestra plataforma continental. Hemos duplicado entre el territorio nacional que está bajo el mar y el territorio nacional que está sobre el mar, tenemos 3 veces lo que teníamos antes, sí, pero ahora hay que ejercer esa soberanía. El proyecto Pampa Azul, ¿no? Entonces a mí me parece que esa Argentina tiene lugar para todos, para todos. ¿Y quién consigue que tenga lugar para todos? La política. Ese es el instrumento. ¿Y qué expresa lo que tenemos enfrente? La antipolítica. Porque ¿de dónde se hace la política si no es desde las instituciones? ¿Qué quieren inventar? ¿Un obelisco virtual? ¿Un parlamento virtual? No entiendo cuál es el invento que se persigue. Bueno, esto es más o menos respondiendo a esa pregunta. Sería bueno los que tienen Sí, el micrófono abierto. Ahí nosotros los podemos ir silenciando, pero a veces nos cuesta detectar quiénes son. Gracias, Rafael. Aprovecho para avisar que varias personas ingresaron un poquito más tarde de dar comienzo, que quienes tengan ganas de hacer alguna pregunta o tengan una inquietud respecto a lo que vamos charlando, pueden dejar su nombre en el chat y ahora hago una última pregunta yo y ya podemos habilitar a las preguntas de ustedes. En ese sentido, Rafael, como última pregunta, me gustaría, ya que vos escribiste un libro y es tu tema, el lawfare, creo que está vinculado un poco con lo que mencionabas, porque tal vez, si puedes explicar muy brevemente el concepto, porque por ahí hay algunas personas que bueno, me incluyo, digo que no estamos tan familiarizadas con el lawfare y qué incidencia tiene justamente en la estigmatización de ciertos liderazgos políticos y en el descreimiento hacia las instituciones. Mirá, el concepto es muy sencillo. Ustedes imagínense un cuadrilátero de boxeo, ¿no? Como todo cuadrilátero tiene 4 rincones. En un rincón hay un líder popular que promueve que los que más tienen, más aporten, para que los que menos tienen no tengan tantas necesidades. Es una síntesis de lo que se descalifica con una bella palabra que es populismo, que se usa peyorativamente, pero es una palabra muy hermosa si uno la piensa, o que se puede decir distribucionismo o intervencionismo estatal, o con el nombre que ustedes quieran. Eso está ocupado, el primer rincón del cuadrilátero lo ocupa ese líder. Luego, en el segundo rincón del cuadrilátero, hay un grupo de intereses diversificados y concentrados. Diversificados en la actividad, concentrados
en la titularidad de la propiedad. Vamos a dar un ejemplo, el Grupo Clarín. El Grupo Clarín no es solamente un diario, no es solamente canales de televisión, no es solamente la casi totalidad de los canales de cable del interior. No, también tiene actividades financieras, también tiene actividades bursátiles, también tiene actividades agropecuarias, a punto de que la feria más grande de la República Argentina está copatrocinada por ese grupo. Entonces, no es un grupo comunicacional, es un grupo concentrado de intereses con actividades diversificadas. Naturalmente, la influencia de ese líder popular, populista, distribucionista, atento a las necesidades de los más desposeídos, detrae riquezas o posibilidades de acrecentar la renta a este grupo concentrado. En el tercer rincón de este cuadrilátero están los sistemas de inteligencia autogobernados, es decir, los sistemas de inteligencia que no responden, sino muy mínimamente, a las funciones para las cuales han sido creados. Que ustedes dirán, usted está hablando de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI. No, 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 yo estoy hablando de los grupos de inteligencia que hay en la Policía Federal, en las policías provinciales, en el Servicio Penitenciario Federal, en la Gendarmería, en la Prefectura. Hay una enorme cantidad de gente haciendo inteligencia, fuera de sus propósitos. El ejemplo más claro es el ya comprobado cableado para escuchar qué hablaban los detenidos en la cárcel de Seiza con sus abogados, con sus familiares, etcétera, etcétera. Por no hablar del teléfono pinchado para un objetivo que era un narcotraficante, el señor Segovia, que se extendió a la grabación y a la intrusión en la conversación de todo el mundo que usaba ese teléfono, que era el único que había allí. Entonces, ¿qué hacen? Este es el tercer lugar. Entonces, ¿qué hace este grupo? Y hace dos cosas. O le vende al cuarto grupo, que es el Poder Judicial, ¿verdad? Funcional a esto. Esos son los 4 rincones del cuadrilátero. O le vende la información que produce de manera ilegal, o se la entrega al grupo de comunicación que lo multiplica. Y entonces el Poder Judicial lo toma o de la noticia del diario o directamente de los servicios de inteligencia de manera oficial o de manera oficiosa, porque hay un montón de denuncias que han empezado con anónimos. Entonces, ¿cuál es el único objetivo? La destrucción del líder distribucionista, populista, por la vía de romper el vínculo con los gobernados, porque le quitan autoridad moral al revolcarlo en el mismo barro. Y les quiero decir una cosa, esto no es nuevo, por eso nosotros quisimos escribir el libro con Pedro Peretti, porque nos dimos cuenta, estudiando un caso del grito de Alcorta y de los explotadores y los explotadores de la tierra, los explotadores y los explotados de la tierra, que eran los arrendatarios, de 1910, cuando se creó la Federación Agraria, descubrimos que lo mismo le había pasado a un joven abogado de origen napolitano, Francisco Netri, hoy recordado por una calle suburbana en la ciudad de Rosario, que simplemente por su sentido de la justicia tomó partido por los arrendatarios en contra de los arrendadores absentistas, porque tenían campo pero no vivían en el campo, vivían en Buenos Aires o en ciudades grandes. Los empezó a defender, empezó a litigar contra los grandes propietarios y lo termina matando un sicario en la ciudad de Rosario, en pleno centro de Rosario, yendo precisamente al local de la Federación Agraria. Y el mecanismo fue igual. Acoso, ¿no es cierto? Acoso a través de anónimos, en aquellos momentos los que informaban, los buchones, en vez de ser los servicios de inteligencia, era la policía, ¿no es cierto? Anónimos, esos anónimos son tomados por un juez,
este juez lo persiguió, lo procesó, lo metió preso, después lo tuvo que soltar, la Cámara lo absolvió, y lo terminaron, ese acoso terminó en derribo. El mismo mecanismo que se usa ahora. Entonces, a mí me da certidumbre cuando veo que los pensadores del régimen, los pensadores oficiales que tienen los grupos concentrados del poder, se enojan tanto con el concepto de lawfare, porque nadie dice que sea un concepto constitucional, nadie dice que sea un concepto jurídico, es un concepto de la sociología, es un concepto del comportamiento institucional perverso. Es curioso que quienes salen con la bandera argentina, reivindican la república, reivindican la división de poderes, reivindican la lucha contra el autoritarismo, precisamente no reconozcan que ha habido un uso perverso de las instituciones, de un nivel de perversidad que es inconcebible. No pueden vivir con decisiones públicas que le restringen la libertad ambulatoria, pero sí pueden vivir con servicios de inteligencia que le chupan los teléfonos. Es difícil de entender esa lógica, pero es así. Y esto se puede demostrar, nosotros lo demostramos con casos, digamos, que no son retóricos, ¿no? A ver, no solo estamos hablando del abuso de la prisión preventiva, que una persona haya pasado 4 años preso sin tener una sentencia firme, 4 años de su vida preso, que nos enteremos ahora, después de la política que se hizo alrededor de la tragedia acaecida en Once, que nos enteremos ahora que en realidad fue una mala praxis de uno, no puedo calificarlo al compañero que manejaba el tren a Córdoba porque yo estoy seguro que, como él dice, no fue una acción deliberada. Pero ¿cuál es la responsabilidad de alguien que estaba a cargo de renovar un contrato con un concesionario en ese accidente? Como escribe hoy uno de los abogados, Maximiliano Rusconi, un abogado muy brillante, él dice: aunque los trenes hubieran sido japoneses, de última generación, de alta velocidad, con las vías más modernas, con las estaciones de trenes más modernas, uno no puede evitar un accidente si no se toman las medidas mecánicas que hay que tomar para que no suceda el accidente. Ni aún en ese caso. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de esa gente? Alguna de los cuales todavía está preso. Entonces, lo que yo digo, el daño que se le inflige a una persona que se lo manda a la prisión, en su moral, en su vida cotidiana. Yo he visitado compañeros en la cárcel. Yo lo fui a visitar a Julio De Vido, Ezeiza. Julio estaba en un pabellón común con narcotraficantes, paramilitares colombianos, como es en un pabellón común. Y vivía en una mazmorra, literalmente. Y lo sé porque estaba enfrente donde estábamos nosotros. Un lugar de 2,5 metros por 1,5 metros, con una camita mínima. Entonces, yo realmente lo que digo es, no tengo ni rabia, ni odio, ni venganza en mi corazón, pero tengo memoria. Yo no me puedo olvidar de esas cosas. Entonces, que pongan en cuestión, que digan que lawfare es simplemente una palabra snob, a mí me parece que es una actitud, desde el punto de vista intelectual, poco honesta, muy, muy deshonesta. Gracias, Rafael. Sí, muy interesante. No, al contrario. Una vez que el daño encima ya está hecho, en que se rompe ese vínculo entre el líder y sus gobernantes, ya no se puede volver atrás, ¿no? Digamos, una vez que los medios se la tiraron. A ver, la historia está. Uno de los elementos del liderazgo que sí va a sobrevivir es la resiliencia, ¿no es cierto? Es decir, Perón volvió viejo, pero volvió. Entonces, el peronismo durante 8 años tuvo que comer tierra, pero comió tierra. Y hubo una resistencia peronista, y hubo una simbología de la resistencia peronista, y hubo ajustes de cuentas con aquellos que trataban de hacer peronismo sin Perón, o de aquellos que trataban de pactar con los militares que ejercían el gobierno ilegítimamente.
o sea, el movimiento siguió vivo y el líder siguió activo, manejando las cosas como pudo, como se lo pudo arreglar. Entonces la resiliencia es una extraordinaria virtud en la política como en la vida, ¿no? Yo siempre admiré mucho al pueblo chileno, siempre me gustó Chile, porque es un pueblo extraordinariamente resiliente. Cuando alguna catástrofe natural lo devasta, primero cuenta las víctimas, luego hace el periodo de luto y llanto y luego empieza a reconstruir. Reconstruye y reconstruye y reconstruye y reconstruye. Eso es algo muy valioso. Los pueblos digamos, de mucha abundancia pierden esa capacidad, la capacidad de la resiliencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos estos intentos de delegitimación funcionarían si, cuando logran instalar un líder que lo han cortado en su sastrería y lo han vestido, lo han enseñado a hablar, a hacer sus monerías, etc., lo ponen a gobernar y el tipo gobernará bien y dispensará buenos bienes públicos y mejorar el estándar de vida. Y a mí me da risa, me llegó en un momento muy especial la declaración de servicio público de los servicios de cable, entre otras cosas, porque estuve 6 meses tratando de borrarme de Cablevisión. 6 meses. Y de Fibertel. 6 meses. Se me cortaba 4 veces por día. Y no vivo en José C. Paz, vivo en Colegiales. Y ahora me mandaron, parece que es una cosa increíble, ahora me acaban de mandar una encuesta consistente en de 0 a 10 cuánto califico a Fibertel respecto de la posibilidad que yo se la recomiende a un amigo. Pero 0. ¿De qué manera la puedo calificar? Y se los digo a ustedes porque lo he dicho públicamente. No tienen cara. Es mentira que la recaudación va a la inversión, que va al servicio. Es mentira. Genera plusvalía, que genera apropiación de riqueza, que se concentra y fuga, si uno tiene abierta la cuenta capital, como la tuvimos abierta durante 4 años. Esta es la verdad, esto es verdad lo que estoy diciendo. No es una cosa de, digamos, de agitación, estoy diciendo cosas comprobables. Si yo pago 6.000 pesos por mes pago, del paquete de fútbol, de no sé qué cosa, más internet, que lo que más uso, y 4 veces el último servicio que pedimos nos conectó directamente al caño, al caño maestro, y nos puso un password que decía provisorio. Hasta ese extremo llegaron, o sea, no lo arreglan porque no pueden, porque está subinvertida la infraestructura. Yo no me gusta hacer comparaciones, ¿no? Pero me parece que todo lo que tiene que ver con un servicio que se brinda por delegación, porque así son las reglas de juego, porque yo entiendo, el Estado no tiene por qué ser titular, ser propietario de una telefónica, pasamos por esa experiencia, no fue bien, yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué un privado que es titular de un servicio tan malo. Esto es lo que no entiendo. Cuando ha tenido liberadas las tarifas hasta hace poquito tiempo. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué explicación hay? Nunca hay ninguna explicación, siempre hay una máquina que atiende un teléfono cuando protestamos porque se nos cortó por 100ª vez. Bueno, esta es la verdad de las cosas, por eso les digo. Sí, mientras tenemos esta charla, me va diciendo acá que nuestra conexión a internet es inestable, así que comparto 100%. Sí. Creo que todos los que estamos acá compartimos la indignación. Bueno, voy a cumplir con lo prometido y le vamos a dar la palabra a los y las participantes. Pidió la palabra primero en el chat Germán, así que Germán, si querés habilitar tu micrófono y hacer tu consulta. Bueno, muchas gracias. Hola, Rafael, yo vivo en Córdoba hace ya unos 15 años, pero soy de Jujuy.
Y tengo, la verdad, una colección de preguntas, pero bueno, voy a tratar de resumirla en 2 o 3. Rafael, con respecto a el mediano y largo plazo, ¿cómo ves la situación del país en cuestión de posibilidad de intercambio comercial en donde podamos ingresar divisas y que eso se traduzca en generación de empleo a través de la pequeña y mediana empresa? Vos nombrabas principalmente las posibilidades dentro de la industria digital, programación, etcétera. Si hay alguna posibilidad en algún otro rubro, siendo que China es uno de los principales proveedores de bienes y por la diferencia de escala tenemos una restricción muy grande desde el punto de vista competitivo. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué implica que Clever Carón esté en la presidencia del BID? ¿Qué implica comercialmente o en cuestión de inversiones para el país? ¿Y qué pasaría si Joe Biden gana las elecciones, si hay algún tipo de influencia en ese cambio en el poder político en Estados Unidos con respecto al Banco Interamericano de Desarrollo? Y después, pensando en este movimiento de la no estatalidad, yo pensaba con algunos compañeros y compañeras del otro día y decíamos cómo podríamos contrarrestar ese movimiento o ese sujeto político, y pensábamos en la radicalización de la participación. ¿Qué mecanismos utilizar para convencer a más gente que se involucre en la participación como una forma de contrarrestar el movimiento antiestatal? Bueno, Bueno, con eso creo que ya. vamos por partes. A ver, a mí me parece que el problema central de la Argentina, si uno mira a la Argentina desde el comercio internacional, es la no confiabilidad. Nosotros tenemos un severo problema de confianza. Y tenemos un severo problema de confianza que nos hemos ganado con un extraordinario esfuerzo para que el mundo no crea en nosotros. A eso hay que agregarle otra cosa que es objetiva, que no es un tema, no es un intangible. En un mundo de demanda inmediata, porque al ser cada vez más rápidas las transacciones, también lo es el comercio. Entonces, un montón de bienes se transan mucho antes de ser recibidos materialmente. Piensen ustedes el comercio electrónico, cómo se compra, ¿no? Se transa primero y después se recibe el bien. Entonces, en un mundo de demanda inmediata, solo ganan los que están preparados para hacer una oferta inmediata. Miren, el petróleo, que a veces la propia República Argentina ha comprado, o el fuel, que a veces la propia Argentina ha comprado, no está en un país, está en barcos, se llama spot, está en barcos dando vueltas. Entonces, la Argentina dice a una central, necesito tanta cantidad de energía. Entonces la central llama, todo es un procedimiento automático, ¿no? A un barco que tiene disponible combustible spot que está en condiciones de optimizar respecto del resto de los barcos su llegada a Bahía Blanca, donde eventualmente si se convierte en GNC, etcétera, etcétera. Entonces,
Cuando uno es un país que no tiene confiabilidad, todo ese proceso, y el comercio no va a dejar de ser el mismo, va a caer. O sea, ustedes piensen que la economía, si nosotros mañana volviéramos a hacer lo mismo que hacíamos el día previo a la aparición del COVID, nuestra economía podría funcionar en el mejor de los casos a un 50% de lo que estaba funcionando antes, porque ha sufrido un daño, todos hemos sufrido un daño en una incalculable cantidad de aspectos. Entonces, en realidad lo que ha sido el COVID ha sido, como se dice ahora, ¿no? La naturaleza ha estresado a todos los países y a todos los sistemas para ver cuál era el más apto, para ver qué ADN va a ser el que se transmita a la próxima generación. Así como estresó a la generación de nuestros padres de origen o abuelos de origen europeo con la gripe española. Entonces, nosotros somos el producto de incendios que abuelos nuestros sortearon, nevadas, glaciaciones que han sorteado, pestes a las cuales han sobrevivido. Nosotros, todos nosotros, somos un ADN prevalente. Bueno, ¿qué ha hecho el COVID? Lo mismo en un tiempo mucho más corto y con una globalidad como nunca antes había sucedido. ¿Por qué? Porque los seres humanos nunca fuimos tanto y nunca viajamos tanto. Esa es un poco la lectura sistémica. Entonces, la primera cosa que la Argentina tiene que pensar es en tratar de ser confiable. ¿Confiable qué quiere decir? Cumplir con sus compromisos. Cumplir con sus compromisos, ¿qué quiere decir? Que cuando se asumen esos compromisos, el nivel de consenso interno asegure que pase lo que pasara en términos políticos, ese consenso va a seguir adelante. Esa es la lógica con la que funciona el comercio. Ahora, la Argentina tiene sectores donde es extremadamente competitivo y donde podría ser más competitivo y donde debe ser competitivo rápidamente. Les doy dos ejemplos. Hablábamos de la energía. Les voy a dar un ejemplo de producción de la energía y les voy a dar un ejemplo de almacenamiento de la energía. En cuanto a producción de la energía, la extracción de gas no convencional de vaca muerta hoy es muy importante. Dentro de 5 años puede ser mucho menos importante. Porque acuérdense lo que yo les digo en este momento. Transitado el periodo que lleve a encontrar la vacuna o adquirir inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera, si hay COVID, si hay coronias, todas estas cosas que hemos estado hablando, transcurrido todo esto, los países van a empezar a penalizar el uso de los combustibles fósiles. ¿Y cómo se los penaliza? Y básicamente incentivando la sustitución de todo lo que funcione con esos combustibles o gravándola mediante impuestos. En algún momento los autos diésel eran más caros porque tenían una carga impositiva mayor que los autos nafteros, porque se quería desincentivar el consumo de diésel y por eso se generó el escándalo que se generó con Volkswagen en Alemania y en el mundo por haber trampeado con el test, haber trampeado con la prueba de emisión de gases tóxicos. Eso va a pasar inexorablemente. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Ahí tenemos una extraordinaria prueba, porque nosotros debemos vender rápido ese gas que podamos extraer de vaca muerta, porque yo no estoy seguro que dentro de 10 años valga lo que vale hoy. Eso por la energía, ¿no es cierto? Por la energía. ¿Por qué empecé con el tema de la confiabilidad? Porque todas las obras de extracción de energía, y mucho más
las obras de extracción que son por fracking o por shale, o sea que son no convencionales, son de mucha inversión inicial y largo tiempo de recupero, porque hay que poner mucha plata al principio para poder empezar a sacar y a refinar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no tenemos mucho tiempo para andar dando vueltas. Todo esto va a concluir una reflexión política. Eso respecto de a dónde podemos obtener valor para luego, por la vía tributaria y por la vía estatal, hacerlo llegar a los sectores que privilegiemos, que para mí son 4 o 5. La Argentina tiene un porcentaje de tecnología en cada grano de... Para darles un ejemplo, si un grano de maíz es una computadora biológica, hoy la Argentina debe tener en cada grano de maíz un 7% de ciencia y un 93% de naturaleza. Entre los paquetes, etcétera, etcétera. Bueno, Canadá tiene el 27% de tecnología, ¿no? Por supuesto, con todo respeto por los compañeros que están a favor de no transgenizar, no manipular los genes, mantener... Yo respeto todos esos movimientos. Les quiero decir, el mundo funciona añadiéndole tecnología a todo, también a lo biológico. Entonces, ¿cómo mejorar nuestra competitividad? Metiéndole tecnología a lo que tenemos. Y eso es algo que tenemos. Ya le voy a dar un ejemplo que viene de la conservación de la energía. El litio. El litio es un metal extraordinariamente caro y valioso y estratégico hoy, porque las baterías de los celulares, porque las baterías de los colectores solares, porque las baterías de todo tipo se hacen básicamente usando litio. Ahora, ¿cuánto tiempo va a ser así? ¿Qué sé yo si dentro de 3 años no aparece otra tierra rara, así se llaman Rare Earth, no aparece otra que sustituya al litio? O se produce un litio de naturaleza artificial, que no está en la Tierra, más barato todavía. Entonces, mientras nosotros discutimos, ¿no? Porque ahora viene la conclusión política. La ciencia política, hay un profesor muy interesante, las cosas que escribe, se llama Katz. Él dice que en situaciones como esta, lo primero que hay que hacer es control de daño. Control de daño, que en realidad es un viejo principio de la medicina de la Edad Media, ¿no? Primero no haga daño, primero no se dañe. O sea, gente que llega al médico y dice, doctor, me estoy apretando acá y me duele. Bueno, lo primero que hay que decir, no se apriete. Y ahora déjeme ver. Bueno, en la política es igual. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Todos ustedes leerán, sabrán, participarán en debates sobre la orientación de nuestro movimiento, que como todo movimiento es plural, ¿verdad? Bueno, exactamente lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer es eso, nosotros tenemos que apuntalar a la conducción de nuestro movimiento en este momento. ¿Por qué? Primero porque tenemos un sujeto político constituyéndose, que como decía algún compañero que vi por ahí el mensaje, lo único que entienden es lo que les duele, ¿no es cierto? Entonces es un sujeto político que viene por todo, y se está constituyendo como sujeto político, y tuvo fecha de gestación con el bloombergismo, famoso ingeniero Bloomberg, y luego tuvo fecha de nacimiento formal con la resolución respecto del agro por las retenciones. Ahí nació formalmente y se fue constituyendo cada vez más y no acepta la catástrofe de la gestión de uno de ellos. No la acepta, por eso yo le decía la característica del antiestatalismo, la antipolítica. El jefe de gabinete del gobierno anterior, Mozo Peña, pensaba que un votante podía tratarse, con lo que se llama Big Data, podía tratarse como un cliente individual, no como un ciudadano al cual se lo emociona, se lo evoca, se lo convoca, se lo provoca para que se sume. Ese era un pensamiento, no querían movilizaciones. Esa era una lógica de funcionamiento. ¿No vieron que siempre son culposos?
como expresión partidaria, no lo convocamos, no solamente decidimos ir, no, en realidad vimos la convocatoria y nos sumamos a nivel individual, no creen en la calle, no creen en la gente movilizada. Entonces, yo digo, lo primero que tenemos que hacer para poder tener confiabilidad, para poder celebrar contratos, como se dice en materia energética, contratos largos, ¿no? Contratos de largo, o sea, contratos que duran 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Yo hice una pequeña encuesta acá, con funcionarios y con empresarios del área energética. Chile tiene un gran ministro de Energía, Sergio Llobet se llama. A todos les preguntaba, si Argentina ofreciera un contrato de largo, ¿no es cierto? ¿Cuántas empresas chilenas pujarían por quedarse con ese contrato? Contrato de 20 años. Una empresa, me contestaba el más veraz, el que no me quería lastimar me decía 3. Pero a ver, eso es lo que hemos cosechado. Yo, la verdad que no estoy hablando con usted para mentirles. Estoy hablando para decirle la verdad. Entonces, hay un fenómeno de recuperación de confianza. Ahora, si nosotros, con un mundo que acecha, con una parte de la población, la parte privilegiada, que desconoce las reglas de la pandemia, que dicen los grupos de WhatsApp de los consorcios, no hay DNU que limite mis intereses personales, y yo y mi identidad, y voy a salir, voy a hacer lo que quiera, pero es una cosa demencial. Entonces yo lo que digo, no nos sobra nada, muchachos, es muy finito, es muy finito el camino por donde estamos. Entonces digo, no nos sobra para estar pensando en el lugar donde vamos a estar en las elecciones del año que viene. No estamos para eso. Entonces, la segunda pregunta del compañero, que lo perdí, lo tenía en la pantalla, pero se me fue, es la siguiente. Aquí estoy. Acá estás, Germán. Esa es la primera respuesta. El segundo tema, vos me preguntabas sobre Claver Carone. Mirá, el tema es así. El presupuesto que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo son más o menos $100.000 millones en préstamos en distintas líneas. Yo creo que la Argentina jugó una baza de dignidad. A mí me parece que al final del día no rinde el vasallaje, no rinde ser una oveja de una manada, y estoy totalmente identificado con la posición de nuestro gobierno frente a ese acto de prepotencia e intromisión. Ahora, dicho esto, mañana estoy hablando como una persona cuya posición democráticamente no prevaleció, y me noto en la lista de créditos, porque la Argentina no puede regalar ningún ámbito, ningún foro, lo tenga Claver Carone o Al Capone. No puede regalar nada. Esa es la segunda pregunta, la segunda respuesta. La tercera respuesta, o sea, es importante ese ámbito. Es un ámbito muy importante. No me hará gracia, pero tampoco tiene por qué causarme una antipatía que inhiba a que yo haga lo que le conviene a mi país. Tercera respuesta, Joe Biden. Estados Unidos no va a cambiar copernicanamente su mirada respecto de China. Y no va a cambiar copernicanamente su mirada respecto de lo que considera, desde la doctrina Monroe, su patio trasero, ¿no es cierto? Que somos nosotros. Ahora, dicho esto, a mí me parece que si los modos de este señor Claver Carone no son democráticos y se parecen más a Trump que a lo que debiera ser un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo fue Enrique Iglesias, que lo fue Moreno, personas que nadie que no esté especializado los conoció, nunca produjeron un episodio de corrupción, nunca produjeron una declaración altisonante, nunca generaron ningún escándalo, siempre se manejaron con cierto nivel de equilibrio. Bueno, si el hombre no se comporta así, no les quepa ninguna duda
que desde el punto de vista jurídico esa asamblea puede ser objetada. Fue una asamblea donde de hecho el 30% del capital dijo que no. El 30% del capital dijo no. No estamos de acuerdo con que esta asamblea sesione. Por lo tanto, se vulneró una norma que es la norma del consenso, ¿verdad? La elección que ganó Moreno, la ganó por unanimidad, que ha sido una vieja tradición del banco. Encontrar un presidente que termine conciliando todas las opiniones, ¿no? También en la OEA funciona así. Candidatos hay, pero luego se van estableciendo acuerdos entre países hasta que queda un solo candidato. Esa fue la práctica. Bueno, eso se rompió. Bueno, veremos qué resuelve el pueblo de Estados Unidos. Yo no estoy tan seguro de que Biden tenga la elección ganada. No estoy tan seguro. Me parece que hay lo que se llama como categoría el voto invisible, que en Estados Unidos, que es un país de voto voluntario, donde además las elecciones se arreglan en el colegio electoral, o sea, hay elección indirecta, es un sistema complejo para hacer pronósticos. Complejo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Espero haber satisfecho tu inquietud, Germán, tus inquietudes. Perfecto, Rafael, muchas gracias. No, gracias por las preguntas. Gracias, Rafael y Germán. Bueno, le voy a dar la palabra a Gonzalo Granara para que pueda hacer su consulta. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Te quiero hacer varias preguntas. Hola. Te quiero hacer varias preguntas, pero voy a economizar para que, bueno, también el resto pueda participar. Me voy a quedar con algo que dijiste que me parece muy interesante y me gustaría que profundices porque en general escucho bastante y lo sigo escuchando que la bandera de la justicia social del peronismo no es tan compatible con la famosa agenda verde o la cuestión ambiental. Me gustaría saber tu opinión, qué considerás en cuanto a los desafíos que tenemos en cuanto a la cuestión ambiental y qué posibilidad ves en el registro histórico del peronismo, tanto hacia atrás como en la actualidad, para tomar esas banderas, tomarlo como una prioridad y poder implementar políticas acordes. Bueno, a ver, yo digo lo siguiente. El peronismo tiene un contenido profundamente humanista. Entonces, cualquier expresión que uno pueda tomar de cualquier sector de la doctrina siempre tiene que ver con el concepto de bienestar de cada época. Yo personalmente me formé en una época donde no existía la conciencia ambiental. Era un tema del cual no se hablaba, de la misma manera que no existía la cuestión del feminismo. Algunas escritoras, Susan Sontag, o algunos exponentes, como podía ser Emily Dickinson, o como podría ser Virginia Woolf, eran exponentes de la mirada femenina, o Sylvia Plath, la poetisa, eran exponentes de la mirada femenina, pero esta cosa de pensar dos veces un chiste, acuérdense de una industria que hasta era bien vista, que era la industria del piropo, ¿no es cierto? El piropo había un personaje callejero, Jardín Florido se llamaba, que se dedicaba a los piropos. Eran siempre piropos respetuosos, pero hoy a nadie se le ocurriría ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que el concepto de desarrollo humano, el concepto de bienestar humano, el concepto de sustentabilidad de las actividades, es un concepto que se va afinando todos los días. El concepto de sororidad, ¿no es cierto?, es un concepto muy nuevo. El concepto del mobbing o del bullying, nadie pensaba cuando yo era chico que decirle a un muchacho excedido de peso, gordo anda al arco, fuese algo que lo pudiera ofender. De hecho, los excedidos de peso no se ponían a llorar, no se tiraban al piso y agitaban las patas como cucarachas. Bueno, la cultura va evolucionando. Entonces, ¿a mí qué me parece? Todos los movimientos ecologistas, todos los movimientos preservacionistas, tienen una cosa extraordinariamente valiosa, y es que piensan en un mundo
donde las actividades se puedan sostener, ¿no? Después, por supuesto, siempre hay ismos, ¿verdad? O sea, ¿qué son los ismos? Bueno, por ejemplo, una cosa es ser vegetariano, otra cosa es ser vegano. Una cosa es ser vegetariano. Yo como verduras todo el tiempo. Ahora, si me invitan a comer y hay un bife, no digo, no, perdón, tráigame el yogur. Yo no hago esas cosas. Entonces, pero hay gente que sí, y yo le respeto, no es que me parezca mal. Entonces, ¿qué digo? La tecnología, muchachos y muchachas, la tecnología hoy hace cosas tan extraordinarias como hackear un elemento del ácido desoxirribonucleico que permite que una persona nazca y no tenga el Alzheimer que tuvo el padre. Hoy el gen es hackeable. Hoy es posible implantar dispositivos electrónicos. Hay un proyecto dirigido por un profesor español que vive en Estados Unidos, Rafael Yuste, que se llama BRAIN, como cerebro, B-R-A-I-N, búsquenlo, que es una cosa que es deslumbrante. Están haciendo con el cerebro lo mismo que se hizo con el mapa genómico. Están descifrando celularmente al cerebro. Cuando uno ve las cosas que se pueden hacer, por supuesto, en el medio está lo que se llama la conducta, la ética, la deontología. Está bien, se puede hacer, se debe hacer. Bueno, la ciencia nunca se pregunta si se debe. La ciencia se pregunta, ¿puedo? No, la pregunta se debe de las ciencias sociales. La ciencia aplicada dice, ¿puedo? ¿Llego? ¿Me animo? ¿Qué me falta? Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo creo que la tecnología proporciona la posibilidad de hacer cosas que son anatema para los conservacionistas, como la minería, de una manera más cara. Es verdad, de una manera más cara. Pero mucho más caro es la remediación. El famoso caso de Veladero, caso que está en este momento en curso, se está llevando en este momento la remediación a cabo, porque la empresa aceptó el fallo del juez de San Juan, también persuade a las empresas que mejor invierten en una explotación donde el margen de utilidad sea más estrecho que el que venía siendo, a cambio de una sustentabilidad ecológica mayor. Ahora, ¿quién lo exige a eso? ¿Quién lo exige? Lo exige el Estado. Y el Estado puede exigirlo o no exigirlo. ¿Quién lo hace exigible o no exigible? La política. La política. Por eso es que los que están contra la política son los depredadores. Quieren hacer lo que quieren. ¿Se entiende? En el mundo que viene, mejor que tengamos buen Estado, porque si no va a ser la ley de la selva. Va a ser la ley de la selva. Entonces, ¿yo qué digo? A los conservacionistas, a los ecologistas, tienen razón. Hagámoslo juntos. No transformemos una parte que es laica, que es la conservación de nuestra única casa, porque no tenemos otra casa todavía, en una religión pagana. No me digan que yo entonces, ¿qué pasa? Mañana no hay más automóviles porque se hacen con el metal y el metal entonces lo tenemos que extraer, o no va a haber más aspiradoras o caño de agua, qué sé yo. Hay un proceso de sustitución de materiales, se van creando cada vez. Ustedes lo ven cotidianamente en la odontología. Yo conocí el torno a pedal. Yo conocí el torno en el que el dentista pedaleaba y ese era el torno, que hacía un ruido espantoso. Y bueno, hoy ir al dentista es un trámite mucho menos traumático de lo que fue en algún momento. Lo mismo pasa con todas las cosas. Yo lo que digo es, bueno, a ver, tratemos de Chile, el país donde yo vivo, 18 millones de personas, acaba de hacer la primera licitación y concesionarla de una zona muy importante de litio, poniendo en las especificaciones del pliego de licitación
una determinada manera de extracción que es ecológicamente sustentable. Entonces ya la discusión está más cerquita, porque lo que tenemos que discutir con los compañeros ecologistas es qué exigimos a la empresa, qué le exigimos, ¿verdad? Así como cuando uno hace un tendido de fibra óptica, le dice, bueno, yo te voy a conceder la explotación de la fibra óptica, pero vos tenés que hacer una cosa, a los barrios populares me los llevas gratis, ¿no? Que es una cosa casi de sentido común. Te lo pongo en el pliego. Bueno, también hay que poner en el pliego cuestiones que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Me parece que de esa manera le podemos ir encontrando una vuelta hasta que indefectiblemente van a aparecer materiales plásticos, materiales sintéticos que van a ser biodegradables, ¿no? Que no van a ser biodegradables, que van a ir reemplazando y que van a ser incluso mejores que los materiales que hoy obtenemos de minerales que extraemos de la tierra. Eso va a llevar un proceso, eso va a llevar un tiempo, pero a mí me parece que es una mirada insoslayable por la cual en lo particular siento un absoluto respeto. Gracias. Muchas gracias, sí. Rafael, bueno, un poco para organizar lo que nos queda, tengo 3 personas más anotadas que quieren consultar. Me parece bien cortar ahí la ronda de consultas para no extendernos mucho en el tiempo, así que le voy a dar la palabra a Araceli, que se anotó para hacer una pregunta. Si te puedes presentar, a los 3 que quedan, si se pueden presentar para que sepamos quiénes son, de dónde vienen, les agradezco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli, yo soy de Buenos Aires, estudio Relaciones Internacionales y la verdad que me anoté en esta charla individualmente porque me parecía muy interesante escuchar a Rafael. Mi pregunta era muy cortita, ¿la hago o dejo que los compañeros se presenten? No, haz tu pregunta. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con lo que hablaban del BID, que es una muestra de debilidad por su forma de irrumpir en el sistema interamericano, sobre todo a través del garrote diplomático y no de la cooperación. Pero no sé si usted cree que hay alguna posibilidad de que haya una doble intencionalidad en esto, de que aparte de ser una potencia intranquila que exagera la amenaza china, si no hay un fin electoral de coaccionar o impartir miedo sobre la población latina que habita suelo norteamericano, sobre todo teniendo en cuenta que el personaje de Carone es bastante polémico y ha tenido muchos conceptos exagerados e inapropiados con muchos países. Muy interesante la pregunta. Esto vale para Araceli, pero también vale para cualquiera que esté en este momento formando parte de la charla. Hay un libro extraordinario que yo ya lo había leído, pero lo vi en librerías en Buenos Aires, que se llama Miedo en la Casa Blanca, de Bob Woodward. Bob Woodward es el famoso periodista que junto con Carl Bernstein fueron los que cubrieron el escándalo de Watergate. Se han hecho películas, actuó Al Pacino, Robert Redford. Al Pacino hace de Woodward y Redford hace de Bernstein. Bueno, es una celebridad en el periodismo norteamericano. Ahora sacó un último libro que se llama, bueno, no se llama Miedo, creo que se llama Terror, ¿no? Una cosa así. En ese primer libro, que está disponible para lectores que no lean inglés, está en Argentina, yo lo vi, imperdible, ustedes van a ver ahí a un inconsciente en estado explícito. O sea, Trump es una personalidad tan autocentrada, tan autorreferencial, que no tiene frenos inhibitorios, ¿no? Hay una parte que está dedicada, que yo creo que es maravillosa desde el punto de vista de la ciencia política, está dedicada al intento de declararle la guerra a Corea del Norte, que estuvo muy cerca de concretarse, y lo que implica una operación bélica nuclear focalizada en un lugar con blancos específicamente predeterminados.
Entonces, precisamente, Araceli, lo que a vos te asombra, lo que a vos te mortifica, lo que vos llamás un mensaje oculto, no es oculto. Trump consiste, y su constituency, sus votantes esperan de él, precisamente que haga lo que hizo. Sus votantes detestan a los latinos, detestan a los hispanos, inclusive los propios latinos e hispanos que ya tienen la green card, porque que no los quieren a sus compañeros de etnia, porque les sacan trabajo o porque ponen sus trabajos en riesgo. ¿Se entiende el fenómeno? O sea, no es que Trump deba disimular que en realidad lo que quiere es despreciar a los latinos. No, él lo dice. Él lo dice sin ningún inconveniente y cada vez que lo dice se gana un voto en el Middle West, porque hay zonas de Estados Unidos. Uno está acostumbrado por el cine, por la literatura, por el teatro, por la música, en las dos cejas, que son la costa este y la costa oeste. En el medio, les recomiendo una película que se llama Arkansas, que es una película extraordinaria con Bruce Dern, una película en blanco y negro, de lo que es Estados Unidos profundo, de cómo piensa una familia del Estados Unidos profundo, que lee, cómo se informa, la carencia absoluta de cosmopolitismo, la prevalencia absoluta de lo que se piensa American First, la consigna de Trump. Primero Norteamérica, ¿no es cierto?, que se apropia del término América, ¿no? Ningún norteamericano dice soy norteamericano, soy americano. Y muchísimos países hispanos dicen, no, porque en América, ¿cómo? ¿Y esto qué es? Argentina es América. Y imagínense ustedes, es la apropiación de una identidad, es la apropiación de una historia, en la propia manera de expresarse. Entonces yo lo que digo, no hay dos discursos, vos que me preguntaste recién, no hay dos discursos, hay un solo discurso. Solo que a nosotros nos parece, como no lo escuchamos todos los días, que esto está oculto. No, está específicamente mostrado. En un momento determinado se da un diálogo, con esto termino para que se dé una idea de con qué personaje estamos tratando. Trump tenía un secretario de Estado, se llama Rex Tillerson, tipo que venía totalmente de la empresa privada y venía particularmente de la empresa petrolera. Tipo que se había pasado 40 años trabajando en el sector petrolero. De hecho, se tuteaba con los titulares de la realeza saudí, era amigo personal, eran años de negocios. Muy bien. Entonces se le ocurre una idea a Trump que costaba la Reserva Federal tenía que emitir una determinada cantidad de dinero y dejar de percibir en materia de impuestos una determinada suma. Entonces dice, ¿cuál es el problema?, le dice Trump a Tillerson. Porque Tillerson le dice, no puedes hacer eso. Y Trump le dice, ¿pero cuál es el problema? Y que Estados Unidos quebraría. ¿Y cuál es el problema? Entonces Tillerson, después comentando con sus amigos, dice, claro, un tipo que quebró 6 veces. ¿Qué le importa quebrar 7 aunque el séptimo sea los Estados Unidos? Es una forma de pensar, ¿se entiende lo que digo? Es una forma de razonar, es una forma de... Por eso es que tuvo el problema que tuvo con una herramienta con la cual él no podía vivir, que es Twitter. Cuando Twitter le metió los links, no sé si están al tanto de esto, un debate interesantísimo. En sus tweets le añadía los links que tenían otra visión del mismo tema, como una manera de honrar a las comunidades, a la comunidad de tweet, para decirle, mire, este señor está diciendo esto, pero usted también puede leer esto y también puede leer esto. Se volvió loco.
empezó una guerra contra Twitter, amenazó con cerrar Twitter, dijo que eso era cercenamiento de la libertad de expresión. Bueno, todas esas cosas, hay una parte de la ciudadanía norteamericana que las respeta, le gusta ese tipo de cosas. No por la parte que a nosotros nos puede resultar abusiva, arbitraria y hasta circense. No, le parece que está defendiendo sus derechos originarios, sus derechos como norteamericano, las libertades norteamericanas. Entonces él expresa un colectivo, él expresa un sujeto político. Por eso yo no estoy tan seguro de que vaya a ganar Biden. Precisamente por esto, por tu pregunta, Araceli. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Bueno, nos quedan 2 preguntas. Propongo que tanto Sebastián como Rodolfo hagamos las 2 preguntas juntas, así, Rafael, vos podés organizar tu respuesta y no te sacamos más tiempo. Sebastián, ¿estás por ahí? Acá, dale, acá estoy, sí, me parece genial. Dale, me parece genial. Dale. Bueno, Rafael, ¿cómo te va? Soy Sebastián Mancilla de Merlo. Un placer escucharte. Un placer escucharte. Bueno, gracias, mi pregunta es, ¿a qué se debe que desde el 2009, con el golpe realizado a Zelaya en Honduras, y para esta parte, lo que sucedió en Brasil con Dilma, los intentos de golpes de Estado contra Chávez, ahora hace poquito en Brasil, y estos movimientos que hay relacionados de que las fuerzas de seguridad están queriendo mover un poco los pilares de las democracias, y no sé si compartís la idea que da la sensación que las democracias americanas están un poco débiles. Bueno, también es una pregunta extraordinaria que daría para un seminario, Sebastián, pero te lo podría resumir en este sentido. Mirá, no siempre un movimiento que tiene una consecuencia es auspiciado, generado por el que se beneficia de esas consecuencias. ¿Se entiende el concepto? Yo creo que la cana que rodeó la casa de la Quinta de Olivos no fue organizada por una persona, una mesa de arena, un grupo de trolls, una mente maquiavélica. No. A ver, los tipos tienen problemas todos los días, tienen pocas municiones, tienen una calle muy dura, se les ha cortado por la pandemia todo tipo de recaudación extra, ¿no? Pesito para la comisaría, para la cooperativa, ¿se entiende? Unos manguitos sí, para la cooperativa. Bueno, se quedaron sin eso y hicieron lo que hicieron, y después en un grupo de gente que eran básicamente subordinados, no eran oficiales, uno se le ocurre una cosa, otro se le ocurre otra cosa, uno se trepó a una columna. Entonces, ese movimiento no fue organizado por una mente, lo cual no quiere decir que las consecuencias de ese movimiento no sean aprovechadas por un sector. Y yo creo que ese sector que nosotros hemos identificado en algún sentido como el que expresa la antiestatalidad, rápidamente salió a cargarle las tintas a todo lo que pudiera tener que ver con nuestro gobierno actual. O en la provincia, lo descalificaron a Kicillof, lo descalificaron a Bernie, lo descalificaron a Alberto Fernández, lo descalificaron a cualquiera que anduviera cerca, a Dylan, al perro de Alberto, a cualquiera. Entonces, esto fue lo que pasó en Argentina, y eso es lo que nosotros llamábamos, se sigue llamando, ser funcionales a. ¿Qué quiere decir eso? Yo, si hubiera sido un compañero de esos muchachos, le hubiese dicho, muchachos, a ver, ustedes están siendo funcionales a gente que no le mejoró el sueldo. O ustedes estaban mejor con Vidal. Estaban igual, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces, están siendo funcionales a algo que a ustedes no les interesa, que si volviera a gobernar, los volvería a tener mal. No en todos lados es así. Hay lugares donde las fuerzas de seguridad interior están militarizadas. Por ejemplo, Chile. En Chile, los carabineros son una fuerza militar que tiene generalato y por lo tanto funciona de otra manera y por lo tanto puede llegar a ser funcional o no, y puede llegar a ser instrumento o no de un proceso desestabilizador. En el golpe del 73 contra Salvador Allende fue una de las patas, y no la menos importante, del golpe que terminó con la muerte de Salvador Allende. En Bolivia también se dio el mismo fenómeno. Ahora, no es el fenómeno que se dio en Brasil. En Brasil fue un fenómeno mucho más vinculado con el poder financiero, un poco acompañado de cierto malestar, porque así como se vence el yogur, se vence la manteca y se vence todo, también se vencen los procesos políticos. La alternancia en la democracia no es una tontería. La aparición de nuevas expresiones en la política no es una tontería. El general lo llamaba el trasvasamiento generacional. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre hay gente joven que es igual o mejor que nosotros. Y un deber de un militante que ama su movimiento, que ama su espacio, es hacer scouting, como en el fútbol, tratar de elegir gente que tiene capacidad para reemplazarnos. Nosotros nos vencemos, vamos a tener fatiga de material, más temprano que tarde, una cuestión que tiene que ver con la existencia. No sé si se entiende, Sebastián. Sí, entonces, sí, perfecto. En Brasil se dieron los dos fenómenos. Un cansancio respecto del traballismo, por un lado, y un golpe del poder concentrado y de la burguesía de San Pablo por el otro lado. Si seguimos pensando, llegamos a lo mismo. En realidad, en Venezuela, la principal razón por la cual el presidente Maduro sigue teniendo como una expresión marginal, Guaidó, etcétera, etcétera, la razón principal es que la oposición nunca se puso de acuerdo. Porque en la única ocasión que se puso de acuerdo le ganaron la constituyente. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, digamos, las democracias nuestras son democracias en peligro porque la institucionalidad es muy débil. Y te voy a dar un ejemplo que se va a entender perfectamente. Las cosas que nosotros decimos de los jueces de la Corte Suprema Federal de la República Argentina son impensables en Estados Unidos. Así como sería impensable en Argentina un tipo que hable como Trump habla de los hispanos o de los negros, ¿no es cierto?, los afrodescendientes, para nosotros impensable, ninguna persona se expresa de esa manera. De la misma manera, nadie se expresa como en Argentina de un juez de la Corte, porque los jueces de la Corte tienen una respetabilidad, el Senado norteamericano tiene una respetabilidad, la Comisión de Inteligencia del Senado norteamericano tiene una respetabilidad, y lo sacude a los funcionarios. Entonces, nada de eso sucede en nuestras democracias. Por eso son tan fácilmente abordables en el caso de la desestabilización. Precisamente porque son institucionalidades débiles. Y le voy a decir una cosa, el hecho de que al compañero Evo lo hayan sacado como lo sacaron, fue un golpe muy duro para los que seguimos de cerca estos procesos, porque ese compañero tenía el 60% de acompañamiento de su sociedad, y ese compañero había pensado en una institucionalidad diferente, étnica y fuerte, e igual lo pasaron al cuarto, de la misma manera. Entonces, bueno, son las características que tenemos nosotros. Quiero terminar, Sebastián, diciéndote que no se olviden de los consejos del profesor Katz. En los tiempos que vienen hay que hacer control de daño.
no nos hagamos daño nosotros mismos. Si nosotros no nos hacemos daño y nos mantenemos juntos y discutimos para adentro y damos los debates como hay que darlo, es lo mejor que nos puede pasar para que se les haga más difícil cualquier intento. Impecable, excelente, gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Rafael. Muy interesante todo. Bueno, vamos a darle lugar a la última pregunta de Rodolfo Parisi. Bueno, gracias. Grupo Reconquista, Rafa querido. Compañero querido, qué alegría verte, Rodo. Igualmente, Rafa, igualmente. Quería seguir cortita, pero ¿Estuve con muy la línea... mal, Rodolfo? ¿Estuve muy desastroso, muy poco comprensible estuve? No, vos sabés que no me hagas decir públicamente, sos brillante, no hay con qué darte, Rafa. Pero te voy a hacer una pregunta como abogado, porque en realidad de lo que nos está pasando a todos los militantes es la angustia que tenemos, y te voy a ser como siempre muy honesto, en ver a unos energúmenos, a unos idiotas, a unos tipos que están manoseando la Constitución, diciendo barbaridades, aguantar a un troll, a un idiota que a la vicepresidenta y a Cristina le dice que la va a matar. Digo, todo esto ha generado en un grupo de compañeros algo que nos revuelve la sangre porque no podemos estar en la calle por la pandemia. El peronismo, Rafa, el 17 de octubre del 45, en la calle demuestra su fuerza. Hasta, vos te acordarás, hasta Lorenzo Miguel, con la 62, saca a López Rega con una manifestación obrera. Ni hablar de Seiza, la mayor manifestación del peronismo, que puso 2 millones de personas en la calle. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos en casas angustiados y vemos esta cuestión? Y vemos, y esto hay que decirlo, un presidente con una pasividad que para muchos nos lleva a pensar qué es lo que pasa cuando te rodean Olivos, cuando te rodean la casa de Kicillof, con o sin razón. Entonces, la pregunta directa es, como abogado, si no habría que, agarrándose de la Constitución y del artículo 36, formar un grupo de élite que no dependa de ninguna fuerza, sino de presidencia, de la Constitución, de 200 tipos. Esos tipos que no tengan una referencia de haber pertenecido o no a diferentes grupos, que dependan de presidencia para cuidar la Constitución, por este gobierno y por el constitucional que venga, como fuerza de élite para estar preparados, porque las fuerzas cambian según los jefes y la cadena de mando se rompen. Yo estoy planteando el 36 como postura y crear a partir de ahí, de lo que pasó, una fuerza. Bueno, señores, somos la custodia presidencial, 200 tipos. Mirá, Rodolfo, yo te voy a decir lo siguiente. De una manera, como dice la canción de Pablo Milanés, de qué callada manera, de una manera muy callada, la compañera Cristina Camaño está llevando a cabo una transformación de uno de los sótanos de la democracia más hediondos, que es la ex-IDE, actual AFI, que ustedes puedan imaginarse. Todos los países serios tienen lo que se llama el servicio secreto que asiste al presidente. Es lo que vos decís, Rodolfo. Son 200 personas cuyos antecedentes familiares han sido chequeados, cuya lealtad a la patria está completamente fuera de cuestión, con un altísimo entrenamiento, con un armamento en posición de defender, con protocolos de funcionamiento. Todo eso existe. Lo que yo digo es, una cosa como esa no es a los empujones, Rodolfo, no es a los ponchazos, es una herramienta demasiado delicada, demasiado sofisticada como para hacerla mal. Entonces, como yo siempre creo en las estructuras, creo en el Estado, creo en la función pública permanente, yo sí le encomendaría a la agencia que está llevando adelante, cuya transformación está llevando adelante, una compañera que está haciendo las cosas sin salir en los diarios, sin tirarse
en paracaídas, sin hacer ningún disparo, como es la ex fiscal Cristina Camaño, persona de una decencia, de un comportamiento, de un coraje personal, a toda prueba, yo le diría que constituyera ese grupo, pero con un encuadre, con una capacitación, con una formación, formar un cuadro con esas características, que después sea capaz de hacer las cosas. Les recomiendo una película que está en Netflix, que es más o menos lo que estamos hablando, que se llama 6 días. Es la toma de la embajada de Irán por parte de un grupo musulmán que era oprimido por el régimen de Khomeini en Londres. E interviene un grupo de las características que vos mencionás que los había conformado la Fuerza Aérea. Por eso digo, siempre tienen que ver con alguna organicidad. O es el Departamento de Estado, o es el Ministerio de Defensa, el Pentágono de los Estados Unidos, o es la Guardia de la Revolución, en el caso de Irán, que también lo tiene, ¿no es cierto? Ahora, si es algo que hay que hacer, hagámoslo bien. No tenemos margen para hacer las cosas mal. Y no quiero dejar de decirte que una cosa que la pienso siempre, mira, Rodolfo, las palabras son actos de habla. Cuando uno insulta a un tipo, uno lo está golpeando con el insulto y está cerquita de romperle la boca. Entonces, a mí me parece que frente a todos esos excesos, frente a todas esas barbaridades, frente a la imposibilidad de ganar legítimamente la calle, que siempre fue nuestro instrumento por antonomasia, el peronismo nació en olor de multitud y existe en olor de multitud, mientras no lo podemos hacer, tratemos de no hacer lo mismo que hacen ellos. Porque la volatilidad de los sectores que están a la intemperie, la volatilidad de un grupo de un número grande de compatriotas cuyo largo plazo es el mediodía, cuando se despiertan a la mañana, y la noche ya para ellos es el futuro, ¿no es cierto? Es tan enorme la volatilidad que nosotros, que ocupamos un lugar privilegiado en la sociedad, que el Estado nos ha dado, escuela primaria, escuela secundaria, universidad, que hemos contraído una deuda con todos los argentinos, porque nos formaron, nosotros no podemos caer en esas provocaciones. Y te voy a decir una cosa, lo que vos llamás pasividad, yo le conozco los dos modos a Alberto Fernández. Conozco el modo contemplativo y conozco el modo no contemplativo. El modo no contemplativo tiene un problema, que es la salud personal. El tracto digestivo tiene 2 millones de neuronas. O sea, nosotros tenemos literalmente el cerebro de un perro en el tracto digestivo. Es por eso que los enojos, las iras, las cóleras, siempre terminan con las enfermedades vinculadas con lo digestivo. ¿No es cierto? Desde un tipo que dice, me peleé y tengo acidez, hasta el colon irritable y todo este tipo de cuestiones. Entonces, nosotros no podemos tener un presidente que se enoje, porque le va a hacer daño a la salud. Y en el estado de fragilidad global en el que estamos, lo único que nos falta es tener un problema de salud con el presidente de la República. Entonces, yo lo que le diría es, mirá, si me preguntara, le aconsejaría acciones, pero no expresiones. Déjalo sereno, déjalo profesoral, déjalo parsimonioso, porque esa es la mejor manera de que no se nos termine como se nos terminó Kirchner, a quien yo extraño hasta el día de hoy, porque precisamente su temperamento le hizo tanto daño, que lo terminamos perdiendo. Entonces, sí. Es una reflexión muy personal, una reflexión muy afectiva. A mí me cuesta hablar del expresidente Kirchner en pasado, me cuesta usar ese tiempo de verbo, lo extraño, me falta. Entonces, no quiero que le pase eso a nuestro presidente. A todos, Rafael,
a todos nos cuesta hablar en pasado. Sí, es verdad, es verdad. Sí, compañero. Entonces, si compartimos ese sentimiento, creo que también es un deber militante que tratemos de cuidar lo que tenemos, que apretemos filas. El peronismo siempre nos fue bien cuando nos juntamos y siempre nos fue mal cuando nos dividimos. Entonces, yo comprendo las ideas, comprendo las disconformidades, las impaciencias, comprendo todo. Pero me parece que los españoles tienen una linda expresión, no hay que joder el invento, ¿no? Bueno, el invento peronista es juntos. Todos unidos triunfaremos. Eso dice la marcha. No dice todos desunidos triunfaremos. Entonces me parece que ahí tenemos una lección para, digamos, para desagotar las angustias, Rodolfo, porque a mí me pasa lo mismo y además estoy en Chile, acá no hay peronistas, ¿viste? Así que una sensación rara en mi vida. Bueno, gracias Rodolfo por la pregunta. No, gracias a vos, Rafael. Y voy a aprovechar para tu hermano saludarlo, que por un gol perdió, puta madre, por un penal. Bueno, pero fue un partido inolvidable. Un partidazo, sí. Partido inolvidable. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. No. Bueno, Rafael, muchas gracias por la charla. La verdad es que por la predisposición de que ni bien te contactamos, estuviste dispuesto a hacerte un lugar en la agenda para el Grupo Reconquista y para todas las personas que participaron hoy. Hablo creo que por todos y todas, es un honor poder contar con tu presencia y con la claridad de tus conceptos y con el compromiso y con la pasión que los transmitís. Celebro que hayamos estado 2 horas charlando, tuvimos más de 40 personas en el Zoom. Es importante para la militancia y para los ciudadanos y ciudadanas también comprometidos, ¿no? Porque no necesariamente todas las personas del Zoom tienen una militancia activa, pero sí un interés muy grande por las cuestiones sociales y políticas de... Apareció otro integrante en el Zoom. Apareció Juan. Hola, Juan. Seguir con el Zoom. Claro. Bueno, así no, que, bueno, yo les... Dime. No, eso, agradecerte profundamente y espero que podamos contar con vos en alguna otra oportunidad y ya te liberamos para que puedas seguir con tus otras responsabilidades. Bueno, yo les agradezco enormemente a ustedes, siempre pienso que estas cosas son una obligación, cuando las recibí me hicieron bien y por eso me siento en deuda, o sea que les agradezco enormemente, pueden contar conmigo, me la hicieron muy fácil, fue muy agradable y las 2 horas se me pasaron volando. Espero que no hayan quedado nadie, que no haya quedado insatisfecho, igual si hay una nueva vuelta, iremos a balotaje. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Rafa. Gracias, Rafael. Y gracias a todos y todas los participantes de la formación sobre peronismo. Nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Por más Reconquista, por favor. Gracias, muy amable a ustedes. Viva Perón. Bueno. Sí, bebé, sí, justo, me rompiste la...